Siempre Padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Bienvenidos a Siempre Padres, Pediatra. Muy buenos días. Muchas gracias por la cantidad de mensajes, las sugerencias de temas que quieren escuchar. Y hoy sale a relucir un tema que es frecuente y más ahora por el tema de pandemia, que son los berrinches o las rabietas en los niños. Y claro, es que desde que los bebés son muy pequeños, las mamás y los cuidadores aprendemos a identificar esos llantos del bebé. Sabemos qué significan, si llora por hambre, si llora por cansancio, si llora por sueño, pero también desde muy temprana edad vemos que también lloran por esos cambios de temperamento, porque ya desde pequeños vemos que muchos tienen un temperamento muy fuerte y ya empiezan a ver esos caprichos y ya luego empiezan estos berrinches que son bastante fuertes. Sí, el desarrollo del niño, hay niños que en forma temprana ya empiezan a esbozar su personalidad y su comportamiento. Entonces es frecuente que ya a partir de casi el segundo semestre de vida se incomodan porque los acuestan, se incomodan porque les van a cambiar el pañal, se incomodan porque los van a bañar. Y hay una cuestión impredecible, es que a los niños después del segundo semestre de vida no les gusta irse a dormir. Entonces hay que acostumbrarlos, pero a determinadas horas que ellos ya detectan y captan que es la hora de dormir, se incomodan, se fastidian y ahí más o menos sexto, octavo, décimo mes de vida empiezan a hacer el berrinche por dormirse. Pero de ahí en adelante y más o menos hasta el segundo año de vida, los niños empiezan a tener todo tipo de comportamientos para demostrar que es su personalidad. Ya dice, yo estoy en este mundo y yo quiero hacer lo que a mí se me ocurre y el que manda en mi casa soy yo. Empieza a haber como una lucha de autoridad. Claro. Y en eso empiezan que echen la cabeza para atrás, que el otro llora, el otro hace berrinche, el otro se tira patea, el que ya medio está empezando a gatear o caminar se bota al piso. Y así sucesivamente empiezan a esbozar esa personalidad que van a tener en el transcurso de la vida, pero que la gran mayoría de los niños hacen ese berrinche como cosa normal, manifestando sus derechos ante el mundo. Entonces cuando viene que uno como padre no debe pretender que el niño sea como uno. A uno como padre le toca ser y ayudar a como es el niño, sin permitirle todo tipo de berrinches, porque hoy en día con la pandemia, a todos los que tenemos que ver con niños, psicólogos, médicos, pediatras, psiquiatras, todos los educadores, padres de familia tenemos que cambiar, porque creemos que el mundo cambió y no hemos querido cambiar con el tema de la pandemia. Y de todos modos, así mucho niño esté feliz, como lo manifestábamos en alguna columna de Vanguardia, por el hecho de que tiene a sus padres las 24 horas del día, esto también estaba hecho que los niños tengan una serie de berrinches y comportamientos que analizar, porque hay que entenderlos. Tantos meses de encierro, como se ha pretendido, pues es complicado. Claro, la vida nos cambió muchísimo. Y el hecho de estar tanto tiempo en confinamiento, sobre todo los niños y las personas mayores a los que estamos muy pendientes de proteger de esta pandemia, hace que empiecen a surgir estos comportamientos de inconformidad, porque no pueden, los niños que estaban en los colegios no pueden seguir asistiendo a sus colegios, a ver a sus compañeros. De pronto el cambio de la modalidad presencial a la modalidad virtual fue muy brusco y no tuvieron un tiempo de adaptarse, un tiempo de transición. Las personas también que no tienen esa capacidad económica para adquirir
toda la tecnología que necesitan para trabajar desde casa o para estudiar desde casa, también eso es frustrante. De igual manera, también hace falta mucho ese calor humano que desafortunadamente hemos tenido que distanciarnos por proteger nuestra salud, pero también está la salud mental, la salud espiritual de las personas, y que precisamente por estos cambios en la pandemia hemos tenido que distanciarnos de nuestras familias, de nuestros amigos, de compañeros de trabajo, y esto ha sido frustrante tanto para los niños como los adultos. El niño normalmente hace berrinches o hace rabietas. Entonces es el niño que no le dan algo y se bota al suelo. Es el niño que no le dan algo y echa la cabeza para atrás y hay que protegerlo de que no se llegue a golpear. Es el niño que se refugia a llorar debajo de la mesa. Entonces es cuando viene qué comportamiento deben asumir los padres. Entonces lo más importante en esos momentos es que al niño no hay que darle todo el gusto de lo que el niño pretende. Si el niño se bota al suelo, pues déjenlo botado en el suelo. No le va a pasar nada. No se va a enfermar porque está botado en el suelo y los padres no le están prestando atención. Si nosotros lo determinamos por cada capricho, por cada botada de cubierto, por cada botada de plato, por cada llorada, por cada botada al piso, y lo consentimos y lo malcriamos más, el niño más comportamiento va a tener. Ahí interviene otro factor importante, que es el confinamiento. Ha obligado a que los abuelos en algunas familias tengan mucha presencialidad en las decisiones de los niños. Entonces es fundamental que los padres, los abuelos, los cuidadores opinemos y hablemos el mismo idioma, porque estamos viendo con frecuencia que los padres dicen una cosa con el niño se queda sentado en el comedor y viene la abuelita a alzar el niño, a consentirlo. La madre dice se tiene que comer la verdura y viene la abuelita, eso apenas su mamá se vaya, venga, le doy esta masa morrita. Entonces esos cambios los niños lo captan. Los niños son mucho más inteligentes que los adultos. Los niños en esa fase de crecimiento son más vivos que nosotros. Entonces, si nosotros estamos en ese juego de que hay dos comportamientos diferentes, dos personas opinando diferente, ellos se dan cuenta y se aprovechan y más berrinche va a ser. Entonces, el no determinarlos es fundamental para que aprendan que el berrinche no es un instrumento para obtener cosas, sino hay que corregirlo para ahí sí lograr esas cosas. Claro, porque hay que comprenderlos, que están en una etapa difícil, todo este proceso de cambio por la pandemia, pero debemos tener límites, porque los niños tienen derecho a expresar su inconformidad, a expresar sus emociones, a hacernos saber que están tristes, que están enojados, pero en cierta medida, para que esto no se salga de control y ellos también no piensen que pueden manipular a los adultos con estas actuaciones ya fuera de control para querer que los adultos cedan a todos sus caprichos. Hay que tener un equilibrio. Cambiarla por cambiar nomás. Qué importante es la comunicación con los niños. No solamente la comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal. Cuando a través de sus caritas, de su comportamiento, los adultos podemos leer esos sentimientos y esas emociones que tienen los niños. De igual manera, ellos todo el tiempo nos están observando y están leyendo esas emociones que nosotros también expresamos. Y muchas veces lo que sucede con los berrinches es que los adultos no les estamos dando un buen ejemplo para controlar nuestras emociones, porque ellos nos ven que de pronto estallamos de furia ante una llamada telefónica, ante otra persona, nos ven discutiendo, de pronto palabras de grueso calibre,
y luego le decimos al niño que no diga groserías cuando han escuchado en casa y han escuchado a los adultos que las dicen, y ellos dicen, bueno, ¿y por qué no? Si yo soy niño, soy pequeño, pero tengo los mismos derechos de los adultos, y ellos muchas veces quieren imitar ese comportamiento de los adultos. Así que si no les damos un buen ejemplo acerca de ese control de las emociones, pues los niños no van a tener un buen punto de referencia. Es fundamental eso. El niño es el reflejo de los padres. El niño capta todo lo que está sucediendo en la casa. El niño puede estar a una cuadra de distancia, como digo yo, y se está dando cuenta qué está sucediendo en la casa, qué están conversando los padres. Y la manera que tienen de protestar, la manera que tienen de exigir tus derechos, la manera que tienen de decir estoy en la vida, téngame en cuenta, y repetimos, son más inteligentes que nosotros, es haciendo la rabieta o berrinche. La rabieta o berrinche, como padres tenemos que manejarla, tenemos que explicarles, tenemos que demostrarles que haciendo rabieta no van a conseguir las cosas que pretenden, porque en ese momento a ellos les interesa es ellos. Al niño pequeño no le interesa a los adultos, al niño pequeño no le interesa que estemos ocupados, al niño pequeño no le interesa que estemos viendo la televisión o ahora los celulares que se han vuelto un vicio. A ellos no les interesa, a ellos les interesa yo. Y si nosotros no aprendemos a armonizar entre lo que el niño quiere con razón, lo que los adultos pretendemos que los niños hagan, porque tenemos la razón los adultos, viene la pataleta, viene el berrinche, viene la rabieta, que es una forma, repetimos, de manifestar en ocasiones el enojo. Estos cambios de la rabieta, estos berrinches, pueden durar casi hasta el segundo año de vida. Hay niños que hasta el tercero, cuarto siguen manifestando berrinche y rabieta, pero eso depende de cómo ha sido la actitud de los padres en relación al comportamiento de estos niños en situaciones previas. Lo importante y la mejor herramienta sigue siendo normas y costumbres. Si el niño está comiendo, no podemos pretender que hizo una rabieta y botó el plato al piso y ensució y volvió pedazos en el área de comida, el comedor, y lo estemos celebrando, ¿no? Al niño en ese momento hay que controlarlo con una o dos veces que haya cambio de órdenes de los padres o discusión entre los padres por la actitud del niño. Él se va a aprovechar para seguir haciendo y teniendo rabietas. Y es que si bota las cosas al piso y lo recogemos o mandamos a alguien a que lo recoja y el niño no tiene ninguna consecuencia sobre lo que está haciendo, cada vez va a ser peor. Así que a medida que crece, tenemos que darle esas responsabilidades de su comportamiento, que si bota algo, lo tiene que recoger. Que de igual manera sus juguetes, no sacar los juguetes y tirarlos por todas partes, porque ya debe empezar a tener responsabilidades y debe cuidar sus cosas y debe recoger sus juguetes, recoger su ropa, sus zapatos, todo tiene un orden. De igual manera con la comida, con el momento de la comida, también es importante enseñarles desde pequeños esas normas que deben haber, esos buenos modales, y que si alguien hace algo que no está bien, debe buscar cómo compensarlo, cómo resolver esa consecuencia de sus actos, pero no celebrarles, tomarles la foto, subir el video a YouTube, porque el niño está viendo que entre más berrinches y entre más comportamientos de esos realizan, pues los están celebrando, les están aplaudiendo, les están compartiendo la foto con la familia, con el mundo entero a través de las redes sociales, y piensa que es un buen comportamiento. Entonces les estamos dando un mensaje contrario. Total. Entonces la rabieta o berrinche hay que manejarla así. Primero aceptar que es un periodo de tiempo, habitualmente 6, 8, 10 meses, el año,
en que empiezan a aparecer esos comportamientos son, entre comillas, normales. El mejor remedio para poderlos tratar sigue siendo la indiferencia. Cuando se bota al suelo a hacer la pataleta, nadie lo mira, nadie lo voltea a mirar, nadie lo consiente, nadie lo alza, nadie le da lo que pide. Pero si nosotros como padres no asumimos esos comportamientos, va a seguir cada día manifestando con ira, con enojo, con comportamientos inadecuados, cada cosa que no le gusta, y se vuelve tragedia en la familia. En ese momento de crisis, de gritos, el niño no va a aceptar consejos, no va a escuchar a los papás, no hay que tampoco maltratarlos, no hay que pasar a la parte física, sino esa indiferencia momentánea para que el niño entienda que ese comportamiento no está bien, y luego cuando el niño se calma y ya quiera conversar, ya puede existir ese canal de comunicación que necesitamos para poder conversar con el niño, para poder saber qué es lo que está pasando, que él nos cuente primero, ¿sí? No venir a hacer juicios nosotros, porque hay veces pensamos que está haciendo berrinche por una cosa y resulta que no, que era por otra, porque el niño ve el mundo de manera diferente que nosotros. Así que primero hay que escucharlos, ¿sí? Se les pregunta qué está pasando, que nos cuente cómo se está sintiendo, pues a medida que tiene ya esa capacidad comunicativa. Y nosotros ahí sí entramos a abrazarlos, a darles esa contención emocional y a conversar con el niño para hacerle ver que ese comportamiento no es adecuado, y también hacerle ver que él tiene que asumir las consecuencias de lo que hizo. Por ejemplo, si en la rabieta tumbó algo, o de pronto maltrató a algún hermanito, o le pegó a algún otro familiar, entonces esas cuestiones ya se hablan es cuando ya el niño se ha calmado. Sí, total. No pretender que él raciocine en forma adecuada en el momento de la rabieta. Ahora, volvemos a insistir, estábamos en época de pandemia, tenemos que cambiar nuestras actitudes hacia los niños. Los niños no son culpables de lo que está sucediendo, pero el niño no entiende en este momento por qué permanece encerrado. Lo único que la pandemia le está ofreciendo al niño es la presencialidad de los padres. Entonces no pretendamos sustituir con pantallas digitales, llámese celular o tablet, la ausencia o el cansancio del mismo padre que se encuentra trabajando en la casa, lleno de labor, que ahora es peor que cuando estaba en la oficina, donde también había diálogo y comunicación, y no presta la atención al niño. Entonces el niño hay que prestarle atención. Hay que volver a hace 30 años, hace 40, hace 50, en que no había pantallas. La única diversión que había era libros, cuentos, dibujos, rompecabezas, estralandias, juegos de ladrillitos, la tierra, el aire libre, lo verde, y el niño necesita esos espacios. Tenemos que hacerlo. Como padres tenemos que volvernos a botar al suelo, a jugar con esos niños pequeños. Tenemos que acompañarlos, tenemos que entenderlos, tenemos que orientarlos, porque ese aumento en la cantidad de rabietas y berrinches que está sucediendo en estos niños pequeños es producto de eso, de la soledad, del encierro. Finalmente, por favor, ya que se puede seguir asoleando a los niños, necesitamos que reciban esas microdosis diarias de vitamina D. La disminución de vitamina D, la disminución de toda esa serie de cosas que están pasando, hacen que nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, nuestras emociones varíen. Entonces, si nosotros no estamos pendientes de toda esa serie de cosas que la pandemia nos está produciendo y nos está obligando a hacer, el niño va a tener un comportamiento, y no podemos permitir que siga actuando con rabietas, porque van a llegar los 4, los 5, los 6, los 7 años. El niño sigue siendo rabietas, y si aprende a conseguir las cosas, nadie va a lograr corregirlo, y menos cuando volvamos
al tiempo de compartir. El tiempo de compartir es vital. Por eso incluso mucho padre ha notado que cuando saca el niño para cualquier vuelta, incluso para ir al médico, esa felicidad, salto, comportamiento, cambio de actitud, eso es normal de una persona que ha estado encerrada en un espacio reducido y más en las colmenas en que vivimos ahora. Entonces hay que entender al niño, con el niño hay que comunicarse, hay que dialogar, no hay que darle gusto con cada berrinche, no hay que sentirse tampoco culpables, porque los padres se están sintiendo culpables por los berrinches de los niños y en ocasiones eso es lo que el niño pretende. Hablábamos de la presencia de los abuelos, pero los abuelos son importantes malcriadores. Entonces tengamos presente que no podemos seguir, y menos en esta época de pandemia, sustituyendo o pretendiendo que la parte educativa la hagan los abuelos en vez de realizarla nosotros, como mucha gente pretende. El abuelo es para eso, para malcriar. En el desarrollo de inteligencia emocional y personalidad es mucho mejor y crece muchísimo mejor el niño que tiene la presencia de los abuelos y que le permite comparar qué es la educación del padre con cierta rigidez y qué es la educación del abuelo con malcriadez. Con ese consentimiento que tienen los abuelos tan especial. Pero la disciplina tiene que existir en casa, tienen que existir los límites y tienen que ponerse de acuerdo en todas esas reglas y esos límites los papás y los abuelos para que los niños entiendan cuáles son esos límites. Y la alimentación, que es tan importante porque no solamente tiene esa acción de ayudarnos con las defensas de nuestro organismo, sino que también la alimentación tiene una influencia fundamental en nuestra mente, en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. Recuerden que esa comunicación que existe entre intestino y cerebro hace que el tipo de alimentos especialmente ricos en fibra, que son el alimento de las bacterias probióticas, nos produzcan todas esas hormonas y neurotransmisores regulatorios de las emociones a nivel de todas esas partes basales del cerebro, que es donde se regulan. Las bacterias probióticas localizadas en el colon, especialmente las bifidobacterias, son las reguladoras de todas las funciones del cuerpo. Entonces, por favor, todo eso interviene para evitar y lograr que el niño aprenda a manejar sus emociones y no pretenda a punta de rabietas estar haciendo absolutamente y que hagamos todo lo que él quiere. Es que si nos da pereza cocinar y de pronto nos vamos como por lo fácil, por la comida rápida, la comida chatarra, con muchísimos dulces, porque claro, a los niños les encantan los dulces, entonces para tenerlos contentos les damos alimentos procesados con azúcares, pues ¿qué esperamos de su comportamiento? La fructosa química, que es diferente a la fructosa de las frutas, por favor, que le echan a los dulces, es uno de los mayores estimulantes y activadores cerebrales que hace que tengan comportamientos como el berrinche y la rabieta y forma de manifestarlo. Entonces, si nosotros ahora, en esta época que nos está haciendo cambiar, no modificamos esos hábitos, ese niño va a seguir teniendo esas actitudes que ya se refleja en muchas situaciones de violencia, ya incluso en los adultos, producto de ese tipo de alimentación inadecuada, de conductas que han nacido desde su niñez porque no han tenido quien les colabore y los asesore. Claro que sí, por eso es tan importante un estilo de vida saludable, y cuando hablamos de estilo de vida hablamos de la manera completa como vamos a preservar nuestra salud, con la alimentación saludable, con esa exposición solar que el doctor tanto nos recomienda y con esa comunicación que debemos tener y esa armonía en nuestro hogar. Muchísimas gracias. Y nos esperamos la próxima semana con un nuevo tema en Siempre Padres Pediatra. La mejor asesoría profesional para la mejor etapa de tu vida. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses.
Onda 5 Radio 1300 AM.